Bienvenidos al nuevo podcast de Destapando el DCA, que estrenamos hoy mismo. Bueno, hola Andrea, hola Bernard. Nada, pues aquí Hola. estamos estrenando podcast y nada, pues explicar un poquito lo que es el DCA, las iniciales. Entonces, nada, pues DCA son las iniciales de daño cerebral adquirido, que, bueno, si hay algún despistado que vaya a escuchar el podcast, que es una lesión que se produce en el cerebro de forma repentina en personas con un cerebro sano previamente y suele ser o bien por un ictus o bien por un traumatismo craneoencefálico o un tumor cerebral. Suelen ser como las tres causas principales, pero hay muchas más, como infecciones que pueden afectar y suele tener secuelas que afectan en el día a día de las personas y de las familias que sufren esta enfermedad. Así que nada, la idea es un poco crear un podcast de daño cerebral, así que ¿qué os parece por dónde empezamos? Pues bueno, Patri, podemos empezar por el motivo que nos llevó a hacer este podcast, yo creo, ¿no? Genial, Genial, vamos a ello. venga. Pues para que quien no lo sepa, nosotros poco a poco nos vamos a ir presentando, pero conocimos a Patricia, que ella es psicóloga y neuropsicóloga, ahora ya lo comentará ella, pero la conocimos a través de las redes sociales gracias al daño cerebral adquirido. Nosotros también compartimos un poquito nuestra historia y todo lo que conlleva esta enfermedad y cómo nosotros como pareja también lo hemos vivido. Intentamos dar visibilidad a todo esto, a esta situación que de repente la vida te cambia de un día para otro. Y por este motivo también conocimos a Patricia porque ella también tiene un poquito esta labor de visibilizar un poquito no, digamos bastante, de visibilizar lo que es el daño cerebral. Y pues a ella se le ocurrió, además de contactar con nosotros y conocernos un poco más, pues poder hacer actividades o crear encuentros online, porque ella está en Madrid y nosotros estamos en Valencia, para poder dar visibilidad a todo lo que conlleva tanto a las personas afectadas por un daño cerebral como a familiares también. Entonces, este podcast nace de una de estas grandes ideas que hemos tenido con Patri, que ella ha tenido, y la idea es crear como un espacio de encuentro, de testimonio, de profesionales y que todo esté relacionado con el daño cerebral adquirido. También es cierto que después de que ocurre algo así en una familia, empiezan como a llegar nuevos conceptos, un montón de palabras que al principio no tienes ni idea de lo que significan y hay que pasar como un proceso de adaptación que para los familiares no es nada fácil, evidentemente para las personas afectadas tampoco, pero contar con profesionales como Patricia, con una gran sensibilidad, de verdad que es un regalo y por eso queremos como abrir este espacio para que sintáis que no estáis solo, que lo que estáis viviendo también lo hemos vivido otras personas y que, bueno, que aquí se pueda generar abiertamente un lugar de encuentro, de compartir y de, por supuesto, de dar más y más visibilidad. Porque parece mentira que el daño cerebral, siendo una de las primeras causas de muerte en España, ¿no? Por estadísticas, Patri, ya tú nos lo dirás, pero parece mentira que aún así no hay tanto conocimiento sobre lo que ocurre, ¿no? O cómo prevenirlo. Así que bueno, esto es un espacio abierto para eso y estamos, vamos, encantados de compartir esto contigo, Patricia. Bueno, pues digo lo mismo, muchísimas gracias por las palabras. Y sí, la idea es que sea un lugar de encuentro, que sea parte de todos, ¿no? Que todos puedan participar, proponer ideas, ya lo contaremos luego, pero bueno, hay temas muchas veces que se convierten también en tabú, como
como la pareja, ¿no? Cómo afecta la pareja, la sexualidad, la maternidad, ¿no? Entonces, pues sí, que esto sea como un sitio para todos, ¿no? Donde propongáis los que escucháis el podcast qué queréis, qué contenido queréis, ¿no? Si queréis profesionales para enfocarlo o bien más un tema relacionado o, bueno, contar el testimonio, por lo que decía Andrea muchas veces, ¿no? De que te sientes solo. Pasa mucho, es una enfermedad que afecta mucho y deja secuelas que afectan en el día a día y aún así sigue siendo muy la gran desconocida. Entonces, cuando esto ocurre, pues temas recursos a los que acceder, ayudas que pedir, pues de repente como que se convierte todo en un mundo nuevo. Entonces, bueno, pues que esto es un podcast para todos, ¿no? Esto es un sitio, igual que Andrea, Bernard y yo hemos conectado a través de las redes, pues que sea un lugar de encuentro para todos. Así que si os parece, yo lo que haría ahora es presentarnos un poquito más, ¿no? Para que nos conozcan un poco más de quiénes somos y quién lleva aquí quién está detrás de las voces o si nos estáis viendo detrás de estas caras. Bueno, me llamo yo Bernard Kustad y nada, tuve un ictus por estrés, por ansiedad, estaba en una etapa que quería un cambio, que yo lo buscaba y al final pues llegó el cambio involuntariamente, pero llegó, o sea que bueno, y eso ya empezó, pues, bueno, pues con un ictus y tal, y recuperé bastante rápido, o sea, me dio el ictus y luego se complicó todo. ¿A qué te dedicabas, Bernard, antes? Espérate, ya hacía vídeos, documentales, fotografía y bueno, a todo eso. Ahora, si te parece, nos cuentas un poquito más, ¿no? De testimonio. Sí. Antes ¿qué te parece si les comentamos un poco qué te ha llevado, ¿no? A ti personalmente a querer a querer dar voz al daño cerebral y crear este podcast? Vale, pues me ha llevado el que la gente tenga paciencia cuando conocen a alguien con DCA. O sea, tú le puedes, el cliente o mi caso, por ejemplo, sabe lo que tiene que decir, pero no encuentra nunca la palabra. Y a veces es frustrante, yo se lo decía a Andrea, a veces es frustrante que te digan, es esto, es lo otro, es lo de más allá, y tú no encuentras la palabra clave y das vueltas y vueltas y dices, ahora ya me he acordado de qué tengo que decir. Pero lo que te ha llevado como a crear este podcast o a dar visibilidad al daño cerebral ha sido un poquito el que otras personas vean el que lo otras esto personas significa. vean que lo que significa que sí que se puede poco a poco salir de todo. O sea, es esa comprensión, y llamémosle así, ese estar ahí y decir sí que se puede y se puede con, bueno, pues eso, con superación y con hacer día a día, porque yo al principio ni hablaba, o sea, ni podía entender bien, o sea, hablas, pero no sabes muy bien las conexiones que eso tiene. O sea, dar visibilidad, ¿no? Un poco a Sí, tu experiencia, a lo que te ha pasado. sí, sí. Sí, yo diría que para también ayudar a otras personas, ¿no? Porque haciendo esto, o sea, mostrando un poco nuestro camino, nos ayudamos a nosotros mismos también por ver la evolución, Sí. porque para nosotros es impactante el ver tiempo atrás algún vídeo que hemos compartido, ¿no? En las redes y ver ahora. Es increíble el antes y el después. Entonces eso también para nosotros es como una documentación, ¿no? De todo lo que va avanzando, de cómo nos vamos otra vez recuperando todas las partes de la vida que se han ido cayendo.
es verdad, en vuestro Instagram se ve muy bien ¿no? Es Andrea y Bernard. Y se ven los vídeos que colgabais al principio, ¿no? Bueno, no tanto al principio, ahora 1 año o 8 meses, creo, y cuando Bernard hablaba, ¿no? Contando un poquito su experiencia y ese cambio tan grande. Entonces, sí, es verdad que no es solo contarlo, sino también dejar como plasmado el cambio, ¿no? Sí, Mm. de De que cómo se sí que, produce. claro, y de que sí que se puede con esfuerzo y dedicación, pero yo al principio es que apenas gesticulaba cosas y es muy difícil. Y ahora pues ya gesticulo de todo, ya digo de todas las palabras, ya no me calla ni Dios, vamos. Qué guay, pues ahora nos cuentas un poquito más. Vamos a conocer a Andrea, ¿no? A la otra persona que hay detrás de la voz y a ver, Andrea, ¿quién eres? ¿A qué te dedicabas? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo Sí, conociste el daño cerebral? bueno, Que eso, mi bueno, se nombre es intuye. Andrea. Sí, sí. Pues soy la otra parte de, bueno, de esta cuenta y de todo lo que vamos a ir compartiendo, que somos eso, Andrea y Bernard. Yo, bueno, soy arquitecta. Antes del ictus me dedicaba específicamente a dar clases de yoga. También soy profesora de yoga, entonces he tenido como un camino allí de bastante como de autoconocimiento, que es lo que me ha llevado también a, creo que a poder vivir esta experiencia de otra manera. O sea, siento que todo ese camino previo que tuve me llevó a que cuando esto sucedió, cuando Bernard tuvo el ictus, no sé, que lo pudiera ver desde otra perspectiva y no quedarme con esta sensación de por qué a nosotros, ¿no? Con esa sensación de pobres de nosotros, ¿no? Al contrario, o sea, sacar como una fuerza interior para poder seguir hacia adelante, seguir luchando cada día y, por supuesto, recuperar nuestra relación, que ya hablaremos, pero bueno, que esto ha sido también bastante duro. Así que eso, yo me dejé de trabajar cuando a Bernard le pasó esto y me dediqué Exclusivamente a mí. a él, a acompañarle, a estar 100% en este proceso. Y bueno, hoy en día sí que nos hemos reinventado, pero yo creo que eso ya lo contamos más adelante. Así que podríamos decir que para las personas que nos están escuchando, que soy la cuidadora principal, porque también en este contexto siempre está ese papel, ¿no? De quién es el responsable o el cuidador o la cuidadora de esa persona afectada. Y bueno, también quiero dar voz a eso, a que no hay que cambiarle de palabra, es así, o sea, yo fui y sigo siendo, pero antes más cuidadora, o sea, me dediqué a cuidar de mi pareja y bueno, para que os hagáis una idea, pues soy una persona joven y así me considero, Lo que eres, lo también eres. lo soy. Entonces, bueno, eso también ha sido bastante duro, ¿no? El poder, el decir, me dejo todo, me dejo el trabajo, me dedico a cuidar de mi pareja, que yo muchas veces digo que esto para mí fue como una maternidad. O sea, no Sí. tenemos hijos, pero para mí todo ese proceso fue como me hago una idea de cómo tener un hijo. Sí, porque es como volver a empezar todo. Yo no sabía escribir, o sea, no sabía nada. Claro, O sí sea, que te tuvo que acompañar desde, sí, desde desde cero. cero. Sí, Ah. Sí, es un tema yo creo que muy interesante y muy para un podcast entero, ¿no? El cómo pasar de cuidador, bueno, cómo se pasa de pareja a de repente cuidador y cómo volver a recuperar ese dejar de ser cuidador para volver a ser pareja. sí, Ujú. porque ahí está la clave. Claro. Mm. Bueno, pues lo apuntamos, ya tenemos un tema. Creo que hay bastante, que habrá bastante gente interesada en esto, así que sí. Pero sí, creo que está muy bien que no haya una parte de la persona afectada, que sería Bernard, y luego la tuya, Andrea,
de la persona que acompaña, ¿no? Que está con una persona que a veces es cuidador, que ha tenido que ser cuidador, que se queda muchas veces con ese rol de cuidador o bueno, que la situación cambia, ¿no? Que ya ha cambiado los objetivos, supongo, de la pareja, vuestros objetivos personales. Pues Claro, bueno, claro. que lo podáis compartir desde los dos Desde los dos enfoques, Ámbitos, sí. puntos. dos ámbitos, sí. Sí, bueno, pero escucha que antes de seguir avanzando de tema, ahora tú tienes que contar, Patricia, ¿quién es Patricia y por qué ha decidido también hacer este podcast? Sí, me ha tocado, ya me ha tocado. Pues nada, yo estudio psicología, soy psicóloga, y entonces pues al final de la carrera no sabía muy bien a qué dedicarme y una de las asignaturas fue neuropsicología. Me quedé enamorada, me fascinó el tema del cerebro, entonces en ese momento tuve muy claro a lo que me quería dedicar. Así que nada, empecé haciendo prácticas en un hospital con gente con muy agudos de daño cerebral. Me enamoré todavía muchísimo más de lo que era el cerebro y bueno, y a raíz de ahí me empecé a hacer voluntariados, luego me especialicé y ahí es cuando ya no solo me enamoré del cerebro, sino que me enamoré también de la persona que hay debajo, ¿no? Y de la familia y de lo que es bueno, una afectación tan grande que es el daño cerebral, ¿no? Entonces me llevo dedicando 8 años a esto y siempre he visto que lo que hay es un vacío muy grande. Cuando llegan las familias, cuando nos llegan las familias, hay un vacío muy grande en el que pues, se sienten un poco de desamparo, porque si no tienes la suerte de encontrar una persona, ¿no? Un trabajador social que te pueda orientar bien, que sepa muy bien qué recursos tienes que mover, hay muchísima desinformación, mucha desinformación. Y luego, bueno, aunque lo hayas tenido, es muy difícil muchas veces entender lo que son las secuelas, las dificultades que deja, sobre todo cognitivas, ¿no? Porque lo que se ve, lo físico, es como es muy obvio, pero lo cognitivo, ¿no? La fatiga, el daño cerebral invisible que decía Aurora en el libro, pues creo que hay muchísima desinformación. Entonces, bueno, pensé en un lugar de encuentro no solo o sea, usar las redes, usar Internet, no solo para la gente, ¿no? En mi caso de Madrid, sino ya de todo el mundo, poder llegar a más personas. Es verdad que los recursos no son iguales ni en una comunidad ni en otra, imaginaros en un país o en otro, pero sí que sea un lugar donde encontrar información y donde poder encontrar lo que cada persona muchas veces, incluso sentir que alguien ha vivido lo mismo que tú, un testimonio parecido ya no te hace sentirte solo. Entonces, bueno, esa era la idea de crear el podcast, de hablar con vosotros, que creo que era súper importante, ¿no? Que esté la parte vivencial y bueno, pues creo que podíamos hacer un gran equipo y que fuese esto una gran comunidad, que al final es lo que a mí me motiva mucho, ¿no? Así que ese fue un poquito la idea. Qué bien, pues gracias a las redes sociales que nos Sí, han encontrado, porque eso también hay que agradecerlo, que bueno, que hoy en día en este mundo tan así, tan online y tan tecnológico, pues tiene mucho de positivo claro, también. Sí, tiene una parte muy positiva y es que puedes eso, encontrarte en cualquier lugar del mundo. exacto. Y no necesitas nada más, simplemente necesitas la cámara y nada, y hacer lo que tengas que hacer. Claro. Pues ahora, si os parece, cojo un poco las riendas, ¿vale? Me hago así un poco de entrevistadora y empezamos el primer testimonio, ¿no? Que os tenemos aquí de contar un poco, compartir un poco vuestra experiencia con el daño cerebral, Estupendo. ¿vale? Si te parece, empezamos con Bernard. Bernard, que nos cuentes un poco, ya sabemos que no, que tuviste un ictus, pero un poco cuándo te pasó, hace cuánto te pasó y si recuerdas esos primeros momentos, cómo fueron. Uf, pues me pasó hace 4 años y íbamos
estábamos en casa y nos íbamos a dormir. Y justo cuando nos íbamos a dormir prácticamente y dijimos, oye, pues vamos y hacemos el amor y ahí me quedé. O sea, no pude, ella creía que yo estaba tonteando y al final me vio y dijo, hostia, que no está tonteando. Me vistió como pudo, me bajó 2 escaleras porque no tenía ascensor en aquel entonces. Me dejó en un poste bien cogido En un árbol. en un árbol y me dijo, espérate aquí y voy a por el coche, porque ella no sabía tampoco ni dónde estaba el coche ni nada. Llamó a la ambulancia y le dije, tardaremos media hora en ir, y dijo ella, yo no me espero, no me puedo esperar. Y ahí al final pues cogió el coche, lo buscó y me llevó al hospital porque si no es imposible. Bueno, un susto, ¿no, Andrea? Para ti. Totalmente, totalmente, sí. Ya lo cuento con más detalle si quieres, pero sí, sí, sí. Fue bastante, bastante impactante. Sí. Ya me imagino. Y Bernard, ¿qué secuelas tuviste en ese primer momento? De repente te levantaste, te despertaste en un hospital, entiendo, ¿no? Desorientado, sin saber muy bien qué hacías ahí. Estaba en un hospital y bueno, pues no entendía muy bien qué me estaba pasando, la verdad. O sea, yo veía a todo el mundo que venía a verme y tal, pero no entendía muy bien qué había pasado. Que ya habían pasado 10 días Que ya en la había, UCI. exacto. Cuando ¿Inconsciente? Claro, inconsciente y además es, hostia, ¿qué ha pasado realmente? Y bueno, ¿Ahí te pues, operaron, Bernard? ¿O fue una hemorragia? no, ahí fue una hemorragia y no podían operarlo, o sea, porque era muy interna y dijeron, bueno, y dijeron, vamos a hacerte pruebas a ver por qué ha sido el ictus. O sea, que Y esperaron a que se reabsorbiese. exacto. le pusieron un tratamiento. Y reabsorbió bien y yo, bueno, pues poco a poco iba recuperando y iba la movilidad, pues así estaba defectuosa, pero me iba moviendo ya bien. Y al final, a los 2 meses y medio, dijeron, ya está claro que ha sido una malformación venosa. Y yo digo, y dice que eso más tarde o más pronto se tiene que operar porque te puede reventar ahora o en un futuro y no se sabe qué va a pasar. Y bueno, entonces dijeron de operarme, yo no estaba muy por la labor, pero al final dije, bueno, y bueno, fue cuando pasó todo lo que pasó. ¿Y qué pasó, Bernard? ¿Te operaron? Sí, me operaron y de tardar 2 horas y media, se complicó todo. O sea, intentaron entrar por abajo, por la rodilla o por aquí con un catéter, acceder ahí era imposible. Y entre unas cosas y otras, en vez de tardar 2 horas y media, tardaron 9 horas y dijeron, ahí se ha quedado. Y bueno, o sea, ahí se ha quedado. Bueno, dijeron, le hemos salvado la Le vida. hemos salvado la vida. No, se ha quedado. Sí, y le No te dijeron, quedaste porque estás aquí. exacto. Y al final, pues dice, es increíble. Y las secuelas, pues no podía prácticamente hablar, tenía
problemas en distinguir las cosas. O sea, yo intentaba hablar, pero no me salía nada. Entiendo que lo que te hicieron, perdón, Andrea, Bernard, es que tenías aneurismas, Sí, ¿no? Para que lo entiendan la operación, y te lo fueron a clipar para que no se sí, rompiese. Y entonces al intervenir, que se interviene por el fémur, por la vena, hasta el cerebro, se rompería y por eso sí, tardarían más tiempo, sí, ¿no? sí. Entonces hay las Y, secuelas del lenguaje que decías. sí, y al final intentaron entrar por un sitio e intentaron entrar por aquí y bueno, pues al final lo consiguieron. O sea, accedieron por la cabeza, no sé cómo lo hicieron, pero fue espectacular lo que ellos hicieron. Sí, se ve que lo intentaron también por la nariz, luego hasta que sí que tuvieron que abrir el cráneo para poder acceder a ese sitio. Y claro, ahí tuvo de nuevo una hemorragia. Durante la operación tuvo otra hemorragia porque se rompió, como decías tú. Entonces ha sido como una vuelta a empezar. Sí, y ya le dijeron a ella, ten en cuenta que ahora no va a ser como antes. O sea, ahora va a costar todo de cero. ¿Y qué secuelas tuviste en ese momento, verdad? ¿Qué notaste? Pues no, noté lo físico, o sea, no me podía mover, estaba en una silla de ruedas, toda la parte derecha, toda paralizada, o sea, no podía moverme, la El mano pie. no la podía mover, el pie tampoco, cognitivamente no me enteraba mucho y emocionalmente pues estaba hecho una mierda. O sea, no entendía nada, no entendía qué me pasaba, no entendía por qué estamos en el hospital. El ritmo era lento, siempre estaba fatigado, cansado, o sea, Mm. bueno, Al principio dormías mucho, que esto es una de las cosas que preocupa sí, mucho a los familiares. sí, al principio duermes porque además tienes que regenerar y no lo entienden. Al principio la gente es, "Ey, pero si no estás cansado, lo único que quieres es dormir". Claro. Ahora el cerebro, para hacer un mismo recorrido que antes hacía, necesita más, ¿no? Y eso por otros lados, entonces la fatiga cognitiva es mucho mayor. Sí, Y sí, ahí eso más la inflamación del cerebro después de una intervención, pues está, perdonar, pues claro, hace que la persona duerma más, que es normal al principio, sí. cuando la persona está recién intervenida a la operación o incluso unos meses después, que el cerebro necesita descansar. Sí, y en mi caso, no sé, fue durante, no sé, lo menos un año o medio año, o sea, yo estaba durmiendo y al final le dijeron a Andrea, ten en cuenta que los ciclos ahora no son los mismos. ¿Y cómo te limitaba en tu vida diaria cuando de repente volviste a casa? Pues tuvimos que cambiarnos de casa porque le dijeron a Andrea, mira, tiene que ir en silla de ruedas. Y al final era imposible bajar una silla de ruedas, 2 pisos y tal. Tuvimos que mudarnos de piso y Andrea tuvo que, entre el hospital y tal, tuvo que encontrar un piso porque yo era realmente imposible ahí. Y tuvo que, estaba yo en el hospital, mientras estaba en el hospital, ella estaba de mudanzas con unos amigos porque era imposible. Yo me acuerdo que la primera vez que llegué al piso, y lo vi, estaba ya más o menos visible, pero Andrea se pegó un trabajazo de cambiar de arriba abajo todo el piso, íbamos a mudarnos y
no teníamos nada ahí. Y respecto a eso, las limitaciones, ¿no? De hacer tu vida normal. Pues Claro, una, el acceso, ¿no? A la vivienda, que eso ya es una sí, limitación sí, y enorme, el tener que cambiar todo. y luego el que era muy difícil explicarme. Ella, yo quería decir algo y ella no entendía qué era lo que quería decir. Y empezamos a veces a discutir, pero era frustrante a veces el, no sé, el explicar una cosa y ella decir, no te entiendo si no me lo explicas. Que eso tiene uno de estos conceptos, ¿no, Patricia? Que podemos... A ¿no? ver, es muy importante el que Andrea, perdona. La fascia, o sea Eso que ahí es. ya empiezan como a surgir, ¿no? Estos nuevos conceptos. Las palabras raras, sí. La fascia, ¿no? Las dificultades del lenguaje, que puede ser de comprensión, de entender, de expresión, o, Sí. o las dos cosas. Lo mío eran las dos cosas, o sea, yo al principio no entendía nada y quería decir algo y decía otra cosa y hasta que al final un poco te das cuenta y dices, o sea, ahora entiendo lo que ella me quería decir. Claro. De Lo que repente el darse cuenta, ese clic. exacto, ¿No? es para que lo entienda todo el mundo, un clic, pero es un clic interno que solo lo entiendes tú mismo y al final dices, hostia, esto era, o sea, Andrea se ha calado todo este tiempo esto y ella, o sea, no, o sea, yo decía una cosa y era otra cosa totalmente distinta y al final dices, joder. Sí. Bueno, esto es muy importante porque es como, ¿no? Es cuando te cae la ficha. Vosotros, en el caso de Bernard, que es con la fascia, él decía una palabra, ¿no? Y pensando que estabas diciendo, ¿no? La que querías decir y Andrea te repetía que no, y tú no caíais, ¿no? Y de repente un día entiendes que no estás diciendo esa palabra que quieres. Claro, ¿No? Es como... Y que por claro, mucho que te lo digan de fuera, ¿no? También, o sea, no hace falta tener daño cerebral. Muchas veces tú vas a terapia, el terapeuta te dice 20 veces algo y de repente un día dices, anda, si era esto, ¿no? O sea que, pero es Sí, como muy, muy, pues eso, de repente te cae la moneda y el familiar el terapeuta, por mucho que insista, hasta que no está preparada la persona no lo puede ver. claro, y luego, bueno, eso, la visión, o sea, yo se me limitó el radio de ver, o sea, yo veo bien por un ojo, por el otro veo un 75, un 70%, tengo que girar un poquito la cabeza. ¿Y qué te ha ayudado todo este tiempo, Bernard? ¿Cuál ha sido tu rehabilitación? Uf, pues al principio fue, bueno, fue muy bien. Fue un hospital y bueno, ahí me hacían la rehabilitación todo cognitiva y ahí iba física y era eh, un poco de todo, o sea, me hacían mental, o sea, me lo organizaban todo para hacerlo así, todo bien, todo seguido, pero luego se acabó esa rehabilitación y tuvimos nosotros que mover ficha porque ya nos tocaba hacerlo a nosotros. O sea, ellos te dicen, nosotros te hacemos la rehabilitación llega hasta aquí y ya no se puede hacer más. Y después, en ese momento, ¿qué pasó? Pues yo tuve una conversación con Andrea y al final pues le dije, mira, yo
te quiero mucho y era como, eres libre de todo. O sea, Andrea, a mí aún me quedan muchos años por tirar hacia adelante y tú misma, tú eres aún joven, eres aún, tienes toda la vida. Si quieres, mm, te puedes ir, o sea, de verdad, sin ninguna maldad. Y ella pues se pensó y dijo, hostia, lo que me ha dicho, porque yo ya no podía hacer nada por ella. Y al final pues se lo pensó y dijo, es que yo quiero estar contigo. Yo digo, pues si tú quieres estar conmigo, adelante, pero es que ella y yo lo teníamos claro. O sea, yo abiertamente se lo dije y le dije, a mí aún me quedan muchos años por recuperar. ¿Cómo fue esto para ti, Andrea? Te nota un poco emocionada, no sé si sí o no. Sí, 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 y tanto, y tanto. Bueno, pues sí, la verdad es que yo creo que ese fue un punto, si ya es duro, ¿no? Si ya es duro todo lo previo, o sea, el hecho de que de repente, pues, ver a tu pareja, ¿no? Que se cae de la cama, porque empezando por ahí fue como yo me enteré que sí que estaba teniendo algo, ¿no? Sí, Se que cayó de no, la Que cama. no era una no, broma, ¿no? exacto, No que no, entraba dentro del juego. Eso es. Entonces, claro, al ver eso y ver que no se podían mover, que tenía la cara, o sea, desfigurado. tenía toda la parte derecha caída, todo el labio, el ojo, y eso ya de por sí eso te impacta muchísimo. Bueno, evidentemente luego todo ese proceso que ha ido contando Bernard, hasta llegar al punto este último que decía de soltar, ¿no? De decir, es que yo no quiero que tú, que solo vivas para esto, ¿no? O sea, como para mí, porque yo voy a tener un largo camino, soy dependiente, ¿no? Necesito de una persona para hacer muchas cosas y yo quiero que sí, que tú te sientas libre y que sigas tu camino, ¿no? Y eso fue, para mí, eso fue durísimo, o sea, eso fue como ahí un punto Inflexión. bueno, de llorar como nunca habíamos llorado los dos y luego, evidentemente, ¿no? De sentir y ver por cómo y por dónde podíamos luchar juntos, porque como bien decía, ese punto llegó cuando en lo que es la seguridad social El nos dijeron, hospital dijo, ya no puedo hacer o sea, nada nos porque dijeron, hasta aquí ha ah, llegado, hasta aquí podemos seguir pagando la rehabilitación. No era que hasta aquí llegaba tu rehabilitación, claro era más que bien la parte económica económica. de Hasta que... aquí se encarga la seguridad social, ¿no? Un poco así. Exacto, Exacto, Hasta aquí es eso es, gratis. exacto. eso es. Y Mm. entonces, claro, cuando te dicen eso y de repente todo esto es nuevo para ti, o sea, todo, que no sabes ni a dónde acudir, ni luego qué hacer allí en el hospital, afortunadamente, o sea, el servicio excelente, todo, tenía neuropsicólogas, logopedas, terapia ocupacional, abordaban todo. Entonces, claro, terminar eso y decir, ahora, ¿qué hacemos? O sea, ahí es como que ahora depende de Sí, ti y como que esa lucha de saber hasta dónde podemos llegar es más aún como bueno, que te lo tienes que buscar tú la vida, que nosotros, ¿no? Entonces fue como bueno, pensarlo, hablarlo los dos y comprometernos. O sea, yo siento que al final fue como un compromiso de decir, no sabemos ni por dónde ni cómo, pero evidentemente yo tenía claro que quería seguir con él porque aquí también lanzo el reflexionar por qué o para qué estás con una persona, ¿no? Con una pareja, si estás porque es guapo y camina bien y yo qué sé, y no sé, que todo lo físico es perfecto, entre comillas, pues eso no es amor, ¿no? Entonces, para mí esta relación evidentemente va mucho más allá de eso, va mucho más allá de que Bernard pues tiene dificultades en muchos sentidos,
pero que bueno, que todo eso se trabaja, que se puede ir superando, que evidentemente hay que tener ayuda. Y bueno, y ahí empezó una búsqueda, Patricia, que te puedo decir que fue por internet. O sea, yo empecé, me pasaba las noches, las madrugadas, buscando información. leyendo información sobre el daño cerebral adquirido. Me encontré vídeos de personas también que han, bueno, que dan voz a esto, como Diana de Arias, que es una compañera muy querida. Sí. Mandamos un beso. Y le mandamos un beso desde aquí. Pues así fue como fui encontrando, ¿no? Personitas también que me aportaban un poco de luz en este camino y terapias también. Así fue como encontré o estuve leyendo sobre el método Perfetti. Sí, que fue increíble. Buscamos una terapeuta del método Perfetti por aquí, por la zona de Valencia, y bueno, así fue como Bernard empezó a trabajar con ella de forma privada. Claro, esto también nos daba vértigo, ¿no? Claro. Imaginaros la situación, yo no estaba trabajando, Bernard ya sí que recibía, bueno, en ese momento yo creo que todavía, no sé si ya la recibías, la pensión, porque era No esto sé, fue un sí, año, claro. ¿vale? Sí, al principio es difícil. Ya sabéis que todo esto, toda esta parte burocrática también suele tardar, ¿no? Sí. Suele tener su proceso. Y entonces, bueno, empezamos así, claro, lo teníamos que asumir económicamente y personalmente, emocionalmente, ¿no? Todo este cambio que tampoco sabíamos si lo que íbamos a hacer era lo más correcto o no para su proceso, pero dijimos, bueno, mira, tuvimos una entrevista con esta terapeuta que también la recomendamos muchísimo, se llama Amada. Y ella con ella, bueno, ella es fisio y estuvo trabajando también con Bernard la parte sensitiva, cognitiva, un poco también todo. Pero te digo que ahí fue como un vacío muy grande de sentir que todo el peso caía sobre nosotros. Sobre nosotros. Sí, como que salís del hospital, ¿no? Y no hay más recursos, ¿no? Como no tienes... Apáñatelas como puedas. Sí, y sin saber, ¿no? Tienes que recurrir eso a internet, a lo que, sin saber muy bien si esa sería la manera correcta o no, un poco de incertidumbre, sí, de desconocimiento. Sí. Totalmente, totalmente. Por eso eso fue uno de los motivos que nos llevó a dar visibilidad a todo esto, o sea, a compartir en redes sociales. Claro, porque es muy duro, o sea, hacerlo todo solo. Y yo no me puedo imaginar ahora las personas que están en la misma situación. Es súper duro. Y por eso es muy importante que primero se tiene que ver esa parte de la persona como Andrea, de estar muy bien ella para poder atender a la persona afectada, porque a veces te vuelcas de todo en la persona que te falta, pero ¿y qué pasa con la otra persona? Sí, digamos que, bueno, nosotros a lo largo de este tiempo compartiendo en redes hablamos con muchas personas también, sobre todo parejas, ¿no? Que su pareja ha tenido un ictus o un daño cerebral. Pero ella. Y siempre como que el mensaje es, sí, sabemos que todo eso es muy difícil, pero no te puedes olvidar de ti, De ¿no? ti, porque muchas veces el problema que pasa es que se olvidan de ellos. Y al final, cuidar al cuidador. Exacto. Al final, ese es el gran problema. Bueno, uno de tantos. Uno de tantos. Y ahora, Bernard, ¿cómo te encuentras? ¿Has mejorado? ¿Te sientes mejor? Pues ahora he mejorado un montón. O sea, en el vocabulario he mejorado un montón, en la escritura he mejorado un montón, en la mano la muevo un montón, bueno, un montón comparado con antes que no meneaba nada. La pierna también he mejorado menos, pero he mejorado. O sea, Bueno, no vas en silla de ruedas ya, ¿verdad?
hemos Ya, sentado, no sabemos. exacto, ya no voy en silla de ruedas, o sea, he mejorado un montón. Desde cuando empecé ahora no tiene ni punto de comparación. Que aquí también me gustaría como dar ese mensaje de que cuando a nosotros nos dijeron hasta aquí ha llegado la rehabilitación, realmente el mensaje sí fue como hasta aquí ha llegado, porque hay unas estadísticas de que lo que el cerebro recupera en un año, luego ya es muy difícil que lo recupere. Entonces, que fue ese día tan duro, ¿no? Donde tuvimos esta conversación, porque fue como una sentencia de hasta aquí ha llegado el proceso de rehabilitación. Y menos mal que nosotros no nos, o sea, lo que cuando tuvimos esa conversación de decir vamos a luchar juntos fue no nos vamos a creer esto porque sabemos que podemos seguir haciendo para ver hasta dónde llegamos, o sea, como que ya no con una meta de vamos a recuperar lo que se pueda recuperar, vamos a recuperar el brazo, sino vamos a seguir rehabilitando o haciendo actividades que tengan que ver con esto. O habilitando, mejor dicho. O habilitando, esto también sí es un nuevo concepto que nos tocó bastante. Muy buen concepto, ¿no? Claro. Pasar de rehabilitar, ¿no? Llega un punto que comentabas, Andrea, es verdad que el primer año es cuando se producen los cambios más llamativos, más significativos, pero hasta el tercer año se siguen produciendo esos cambios, digamos que es como más rápido, se ve más claro, pero bueno, es verdad que siempre hay una evolución, pero llega un punto, ¿no? Es verdad que a partir del tercer año es mucho más difícil recuperar, ¿no? Que sea un cambio tan llamativo y ya es más, lo hablaba Celi de Braining Moms, más de en vez de rehabilitar, habilitar, es decir, que ya hay secuelas que están, que quedan y que acompañan durante ese tiempo, entonces es aprender a vivir con ello. ¿No? Sí, adaptarse, ¿no? Es como adaptar la vida a esas nuevas habilidades que tienes, porque siguen siendo habilidades diferentes, pero siguen siendo. Entonces, claro, esto lo que decía, ¿no? Como que el mensaje va a como que ¿cómo decir? Como que no rijas tu motivación por una sentencia de ninguna persona, aun por muy médico que sea o por muy, sino, o sea, encuentra tu motivación desde otro lugar, o sea, desde otro lugar, ya sea haciendo algo totalmente diferente, a Bernard le dio por cocinar después con una sola mano, cocinar con una sola mano, tenéis que verlo. Y al final es increíble, o sea, yo cocino con una sola mano casi, o sea, ahora ya no tanto, pero al principio sí, entonces por eso es como que la motivación puede venir de muchos sitios sin rendirte a ya está, así me he quedado. Entonces es como... Sí, habéis dicho dos conceptos muy importantes, yo creo, ¿no? Que es el no conformarse, ¿no? El buscar, el buscador, seguir buscando y responsabilizarte, comprometerte con seguir creciendo, con la otra segunda oportunidad, ¿no? Que da una cosa así, te da otra oportunidad para parar. Esto lo hablaba con Bernard el otro día, ¿no? Parar, el ictus te para. Sí. Y te da como otra visión, otra forma de tomarte la vida. Lo comentaba Bernard al principio, además, cuando vamos a empezar el podcast. Claro, te la tienes que replantear cuando te pasa y dices, hostia, ¿y qué hago? O sea, ¿qué hago con todo lo que viene detrás? O sea, al final tienes que hacer un mogollón de cosas, trabajar. O sea, la pareja, la sexualidad, las terapias, o sea, ya es un cúmulo de cosas que dices, joder, o sea, no tiene que ser una cosa detrás de otra, porque eso también lo decían, o sea, son tantas cosas las que están, entre comillas, rotas,
que al final sí. dices, tengo tantos trocitos de celo que no sé cuál más pegar y al final dices, bueno, pues una cosa detrás de otra Sí, Bernard tiene un dicho que es primero el 1 y luego el 2. y luego el dos. Me encanta lo del celo, ¿eh? Eso me gusta mucho. Bueno, antes de acabar, sí que me gustaría, que creo que es súper importante en el primero recalcar, Andrea, ¿qué fue lo que porque es súper importante tanto la prevención, ¿vale? FEDACE, que es la Federación de Daño Cerebral de España, se encarga mucho de la prevención, ¿no? El estilo de vida, el cuidarse. Pero luego hay otro muy importante que es cogerlo a tiempo. No es lo mismo que pasen 10 minutos, una hora, que 5 horas o 10 horas. ¿No? Cuanto más, imagínate la hemorragia de Bernard, no es lo mismo cogerla a la hora que ha afectado a una parte del cerebro que una gran hemorragia. ¿Qué te hizo, qué te ayudó a darte cuenta? ¿Cómo reaccionaste? ¿Cómo fueron esos momentos? Ya, Porque la persona que está, ¿no? Es como súper claro. importante ahí. Sí, sí. A ver, Se cayó de la cama, eso no, pero... Exacto. Afortunadamente estábamos juntos, porque de verdad en esa época viajaba mucho y afortunadamente esa noche estábamos y bueno, pues yo, mira, cuando lo vi así, cuando lo vi que tenía toda la parte derecha paralizada, realmente no sabía lo que estaba pasando. O sea, no tuve ni idea que era una hemorragia en el cerebro. Fijaros que es muy, bueno, bastante común o no pensar que un hemisferio del cerebro rige una parte del cuerpo y el otro hemisferio del cerebro rige la otra parte del cuerpo. Entonces era como, entre comillas, fácil pensar algo está pasando en el cerebro, porque justamente era de un lado de todo el cuerpo. Pero eso a mí no me pasó por la cabeza, o sea, no tenía ni idea. Evidentemente te quedas o en shock o a ver cómo reacciona cada uno, ¿no? Pero para mí fue como, evidentemente, salí corriendo a buscar el móvil, llamar a la ambulancia, o sea, llamar al 112, que esto, por favor, también es importante. Lo primero que hay que hacer es llamar al 112, por lo menos para notificar. Hay muchas comunidades que tienen el código ictus, que se activa y entonces es mucho más rápido. Además está dando muy buenos resultados para el tema de secuelas. Entonces, en cuanto se detecta que es un ictus, se activa. Vale, ¿y cómo se llama a un punto específico? ¿A un número No, específico? es el mismo número, lo que pasa es que al decir pues, que tiene paralizado, que ¿no? Los síntomas, no mueve la parte del cuerpo, no le salen las palabras, que son como los más... o no puede mover una parte de su cuerpo, se activa el código ictus. Exacto, exacto. Vale, pues yo creo, en ese momento yo vi todas las descripciones, pero bueno, igual la persona que me atendió igual no sé, ¿eh? Porque la respuesta para mí fue como muy tranquila, muy de, bueno, si en media hora no hemos llegado, nos vuelves a llamar. O sea, esa fue la respuesta. El decir, yo describí todo, no le va toda la parte derecha del cuerpo, la tiene caída, la cara, no puede hablar, o sea, Bernard en ese momento no podía hablar, nada. Entonces yo describí todo eso y la respuesta fue como, si en media hora no hemos llegado, nos vuelves a llamar. Cuando yo colgué esa llamada, supe que no me tenía que esperar. Y fíjate que lo que te digo, que no sabía lo que estaba pasando, o sea, no sabía que era un ictus, no sabía que el tiempo es importante. Y lo primero que hice fue, mi instinto me dijo, vístelo y llévalo al hospital ya. Y afortunadamente fue así porque cuando la ambulancia me llamó para decirme que estamos o sea, que estaban en la puerta, Sí. Bernard ya estaba en la UCI, o sea, Bernard ya había pasado las pruebas, ya había pasado todo ese protocolo que hay previo a estar ingresado ya en la UCI con un tratamiento. Entonces, para mí sí que fue bastante como, no sé, como instintivo el salir corriendo y llevarlo. Y cuando llegué allí a urgencias, porque esto sucedió de noche, allí sí que me di cuenta que algo grave sucedía. Sí, Porque cuando los enfermeros de la entrada vieron las condiciones, se pusieron todos a correr, a buscar camilla y sí que ahí fue, o sea, yo creo que ahí me cayó a mí la ficha, Sí, como dices tú. justo. O sea, que no sabía todavía lo que estaba pasando, pero al ver la actitud de todos los enfermeros y de todas las personas que estaban, yo dije, esto es grave.
Algo en ti lo sabía, ¿no? Porque no esperó media hora. Exacto, exacto. Si hubiera tardado más, igual hubiera tenido más secuelas. O sea, el tiempo es importantísimo. Muy importante, sí. En la prevención y luego el saber detectarlo a tiempo. Y ese, ¿no? Es escucharnos por dentro de esto media hora, no. Y mira. Eso es, eso es. Y también es cierto que en este tiempo, ya conociendo a muchas personas, ¿no? Relacionadas con el ictus, nos damos cuenta de que, por ejemplo, un dolor de cabeza, o sea, o un fuerte dolor de cabeza o fuertes dolores de cabeza ya pueden, no tiene por qué, pero pueden ser síntomas porque hemos conocido personas de que no han dejado ni de ir al trabajo. No, porque esto es un dolor de cabeza. No, porque esto es un dolor de cabeza y resulta que se ha ido alargando en días y luego es que estaba pasando, o sea, era un ictus. Entonces es como... Sí, sí, son dolores de cabeza repentinos o que no, o que vuelven a los días, que no se pasan con la medicación. Sí. Como estamos acostumbrados al dolor de cabeza, no pasa nada, hay veces que, bueno, sí pasa. Claro, claro, y ahí está como ese mensaje de hay que escucharse, hay que también tomar la responsabilidad de decir, bueno, voy a hacerme una prueba, ¿sabes? Voy al médico porque también nos encontramos mucho con esto de no, yo para qué voy a ir a... No pasa nada. No pasa nada. Entonces, bueno, pues puede que sí que pase, porque de hecho cuando a Bernard le pasó, yo antes de que le pasara, yo a él lo notaba así, lo notaba nervioso, muy estresado, muy cansado, y hoy en día el ritmo de vida, o sea, te lleva a te estar lleva así, a estar así. te lleva a vivir en la supervivencia, ¿no? Entonces, ahí está como ese mensaje de plantearte otra forma de vivir, otra forma de trabajar. Otra forma de vida y al final es eso. Sí. Bueno, a vosotros os ha ayudado, ¿no? Os ha traído Sí, a esa forma de vida. exacto. Así es, que sí, ya la contaremos quizá en otro podcast. Sí, nos queda pendiente ahora porque sé que os habéis reinventado, que bueno, si queréis ahí en 5 minutillos rápido, bueno, que os ha cambiado la vida 100%, ¿no? Andrea, Sí. Bernard, contarnos un poquito dónde estáis ahora. Sí, la vida nos cambió 100%. Bueno, como te decía, empezó el camino compartiendo esto en redes sociales, pero a su vez también en esa búsqueda personal, yo como cuidadora, sobre todo a nivel emocional, ¿vale? Porque digamos que yo creo que es lo que más afecta a los familiares, es la parte emocional y la parte de cómo gestionar todo lo que está pasando. Entonces, bueno, llegaron a nuestras vidas que hoy en día son más conocidos los aceites esenciales, la aromaterapia, a nivel para trabajar profundamente, a nivel emocional. Entonces, para mí fue como una herramienta, fue como que ese instinto que me llevó a salir corriendo y llevar a Bernard al hospital, ese mismo instinto me decía que esta herramienta nosotros la íbamos a aprovechar, porque yo lo que siento es eso, o sea, hay miles de herramientas, técnicas, profesiones para un camino, ¿no? Para elegir andar un camino que en nuestro caso era la recuperación de Bernard y mía, porque yo también tuve ese proceso de rehabilitación, ¿no? De habilitar otra vez mi vida. Sí. Entonces, la aromaterapia fue una herramienta muy potente que utilizamos incluso en los hospitales. O sea, Bernard y yo estuvimos viviendo más de 6 meses en distintos hospitales después de la operación. Y incluso en los hospitales lo utilizábamos las enfermeras, los médicos, también era como que algo diferente se percibía, ¿no? En nuestra habitación, o sea, las mismas celadoras no querían salir de nuestra habitación, llegaban y decían, pero aquí hay siempre un ambiente tan agradable, tan bonito, tan de amor, que claro, al final es eso, ¿no? Es difundir la esencia de la naturaleza en cualquier espacio cerrado. Entonces eso también te ayuda emocionalmente, así como te ayuda a irte a caminar por la naturaleza o dar un paseo por el bosque. Entonces hoy en día
hoy en día nos dedicamos también, además de dar visibilidad al daño cerebral, nos dedicamos a visibilizar cómo la aromaterapia también puede cambiar tu vida a nivel emocional y a nivel también de muchas cosas, como eliminar tóxicos, de ingredientes tóxicos, de productos que utilizas en la vida diaria que hacen que tu cuerpo trabaje como con más esfuerzo, porque son ingredientes sintéticos. En este caso no, en este caso los aceites esenciales son totalmente naturales, con los que nosotros trabajamos y utilizamos. Y con lo cual hoy en día tenemos una comunidad porque somos distribuidores de estos aceites esenciales, es decir, cualquier persona puede adquirirlo a través de nosotros y también les hacemos el acompañamiento para personalizar la aromaterapia a sus vidas, porque yo creo que esto también es una herramienta que puede abordar tanto, pero aquí el punto está en hacerlo para ti, en personalizarlo según tus necesidades, así como nosotros lo hicimos para nosotros. Sí. Y hoy en día, mira, es parte de nuestra vida. Bernard, antes de venir al podcast, le he dicho a Bernard, no te hagas tu rutina de aceites tan larga porque tenemos que hacer el podcast. Él tiene su rutina y yo también tengo la mía en la mañana, en la noche. Es parte ya De de un la vida. ritual, es poco a poco. Al principio es una cosa y luego ya lo vas aplicando todo. O sea, vas aplicándolo en ti y luego para cosas de la casa, para antigrasa, para todo y para limpiar el suelo, o sea, para todo, Me ha para gustado mucho lo que ha hecho Andrea de, ¿no?, traer la naturaleza a casa, ¿no?, que estamos tan desconectados que al final gracias a los aromas pues te ayudan a conectar con esa esencia. Eso es. Y es que estar en contacto con la naturaleza, vamos, yo creo que todo el mundo lo sabe, y si no, buscarlo en Google, por favor. O sea, Está demostrado. Está demostrado, exacto. Los beneficios para la Eso salud. es. Los beneficios para la salud del contacto con la naturaleza. Sí. Entonces, si vives en una ciudad, como es nuestro caso, para nosotros ha sido un regalo, o estar en hospitales. Imaginaros los ambientes que hay en el hospital. terrible. Entonces, claro, el poder crear tu propio ambiente de la mano de la naturaleza y decir, mira, voy a poner pino, voy a poner lavanda para poder descansar un poquito mejor, por las mañanas voy a poner naranja, que me ayuda a mejorar, no sé, que me aporta como alegría. Es que es así, y Bernard lo dice, él siente que antes de que llegaran los aceites, él dice los días eran como más grises, más pesados. más pesados. Y ahora ya teniendo este recurso, es como que aportas vitalidad, aportas vida, que es la vida de la naturaleza. Así que, bueno. Yo cuando os conocí en Valencia lo probé y decir que me encantó, y decir a los que nos están escuchando que en Andrea y Bernard en Instagram tenéis ahí toda la información por si queréis. Bueno, ya los conocéis. Yo creo que además es súper importante en la rehabilitación. Muchas veces se olvida esta parte tan natural, bueno, en la rehabilitación y en la vida en general, ¿no? Nos olvidamos de esta parte y creo que puede ayudar mucho. Sí. Y emocional. Y emocional, sí. Claro. Sí, es como para unir todo, entonces creo que es súper completo y puede ayudar mucho. Así que si quieren información, tienen ahí vuestra página. Sí, los esperamos para cualquier comentario, preguntas. O cualquier problema, ahí estamos. Bueno, chicos, pues yo creo que ya, ¿no? Nos hemos presentado, hemos dado un poquillo vuestro testimonio, nos hemos dado a conocer y nada, deciros que a los que nos escucháis, que cualquier cosa que queráis proponer para el próximo podcast, que la idea es hacer uno al mes, pues que queráis proponer, escuchar alguna duda, si queréis contar el testimonio, bueno, que la idea es que esta es nuestra comunidad desde todos. Entonces nos escribáis a alguna de nuestras redes o al email que dejaremos más abajo y nos ponemos en contacto con vosotros. Y si queréis decir algo, Andrea, Bernard, para despediros, pues adelante. Muchas gracias por escucharnos, por llegar hasta aquí, que abráis también vuestro corazón a poder compartir o a poder preguntar, que no estáis solos, que estamos aquí para
para acompañarnos y para acompañaros. Que al final sí que se puede, que tranquilos, que cuesta y cuesta a veces expresarte, pero se puede. Yo al principio no hablaba y no decía nada y ahora pues me tienen que callar, así es que es intentarlo y es no darse por vencido. Así es que ánimo y a por todas chicos y chicas que se puede salir de este embrollo. Pues muchas gracias y nos vemos en un mes. Vale, Gracias, gracias. Patricia. Un abrazo. Un abrazo. Hola a todos, buenos días.